Buenas a todos, somos Samuel y Eloy, alumnos de la FP de Informática del Colegio Virgen de Europa, y hoy vamos a hablar sobre un tema que lleva varios años en auge y mucha gente habla sobre este tema, sobre todo entre los jóvenes, y los mayores tienen mucho miedo sobre las nuevas tecnologías que se vienen. Vamos a hablar sobre la ética en el uso de la IA. Y hoy Samuel nos va a explicar un poquito qué es la IA, por si hay alguien que lleva en coma 5 años y no se ha enterado todavía del asunto. Pero bueno. Muchas gracias, Eloy. La IA es la inteligencia artificial que de forma simple es un programa o una máquina que es capaz de aprender o de pensar como un humano. La IA, a pesar de parecer magia, no es más que un conjunto de programas y máquinas que aprenden de los procesos y patrones de los humanos. La IA ya es usada de manera inconsciente, por ejemplo, en TikTok o en YouTube, que te recomienda vídeos usando la IA para detectar en qué vídeos te das like, te quedas más para recomendarte vídeos parecidos. Otro ejemplo podría ser cuando en Google Maps te recomiendan la ruta más rápida, que es seleccionada por IA. A pesar de que es importante saber cómo funciona la IA, también es importante el uso que se le da a la IA, ya que se puede usar para, por ejemplo, recomendarte vídeos, también se puede usar para, por ejemplo, se podría robar la información de alguien accediendo a la IA. Esto, por ejemplo, podría ser cuando tú le estás dando datos a la IA para que ésta pueda recomendarte unos vídeos o unos artículos. Esto puede afectar a nuestra privacidad. ¿Qué límites deberíamos ponerle a la IA, no? Porque ya que estamos todo el día relacionados con ella, le estamos proporcionando datos nuestros, de a dónde vamos, con quién estamos, qué cosas se nos pasa por la cabeza, qué límites le deberíamos poner, porque ¿hasta dónde vamos a dejar llevarlo? ¿Hasta qué punto va a tener el control sobre nosotros la IA? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, y además no solo el control que puede tener, sino también cómo alguien puede llegar a acceder a esos datos para usarlos en su propio beneficio, para ya sea vendérselos a personas, claro, o simplemente manipularlos para comprar lo que ellos quieren. ¿Qué me dice a mí que están a salvo mis datos? ¿Dónde voy ya? Las fotos que me hago, porque por ejemplo Google Fotos, ahora tú te haces unas fotos con tus colegas y te haces una foto con tu madre y luego te haces una foto tú solo, pues lo va asignando carpetas, depende con la gente con quien estés. Es que eso me parece loco. Claro, porque imagínate que ahora alguien te coge tu móvil y empieza a mirar las carpetas y tiene fotos ordenadas de tu madre, de tu padre, y puede además también saber, pues por ejemplo, fotos de familia, puedes saber toda tu familia, todas las relaciones que tienes. Eso la verdad me parece que debería controlarse más y más que te pregunten si quieres hacerlo, porque que de repente te lo metan ahí, claro, y tú no puedas hacer nada al respecto. Sí, sobre todo que te pregunten, ¿no? Porque ya viendo tu perfil de TikTok sobre lo que te sale y todo eso, ya pueden saber un poquito cómo eres, ¿no? Porque ya el algoritmo, que es la IA, te va poniendo ahí los vídeos que te parecen interesantes, que son parecidos y tal. Por ejemplo, también una cosa que me sorprende mucho es que ahora los doctores también están asignando enfermedades, diagnosticando, mejor dicho, enfermedades, y todo eso con la IA. ¿Tú cómo ves eso? Yo eso tengo una opinión un poco variada. Por una parte, obviamente está bien, porque sobre todo además en países como España, que hay sanidad pública, sí que es verdad que hay un problema bastante grande de lo que es la lista de espera en algunos sitios, como la dermatología, que puedes estar hasta un año solo para para que te diagnostiquen algo. Que eso sí que lo podría arreglar, pero es que por otra parte, a veces no solo hay enfermedades que tienen síntomas que es en común, sino que también a veces la experiencia aporta más que el conocimiento y, por ejemplo, a veces hay síntomas que tú no te puedes dar cuenta, como algunas marcas en la piel, sí, o, por ejemplo, algo que no te hayas dado cuenta, que un doctor, eso por la experiencia que tiene, puede llegar a diagnosticarte y darte la medicina correcta, cosa que la IA, si no le dices tú, no se va a dar cuenta. También otra cosa que me sorprende hablando del sector público es el uso que se le puede dar en el sector judicial. ¿A ti qué te parece? En el sector judicial, luego vuelvo un poco al tema ese de la IA en los hospitales y tal, porque me interesa bastante hablar sobre eso, pero por ejemplo, lo judicial a mí me parece que necesitamos que los humanos tomen las medidas necesarias, ya que una IA carece de empatía,
carece de sentimientos y etcétera, y hay muchas situaciones que son controversiales y no son como lógica, no son como las matemáticas, que es lo que se basa la IA, ¿no? Es más la vida real. Sí. Entonces yo creo que necesitamos un humano detrás que sea el que haga justicia. Sí, por ejemplo, como cuando alguien comete un asesinato, no es lo mismo por defensa propia que por... Exactamente, que por gusto, porque claro. es un psicópata. Sí, exactamente. Y por ejemplo, lo que estábamos hablando antes sobre el uso de la IA en los hospitales y tal, a mí me parece que todavía necesitamos avanzar mucho más para poder acercarnos ni siquiera a la perfección de un diagnóstico, ¿no? Porque incluso, bueno, somos humanos, nos equivocamos muchas veces, pero es que imagínate que hay un montón de enfermedades que tienen síntomas muy parecidos y que haría un mal diagnóstico de una enfermedad. Es que culparíamos a la IA, Claro. al programador, ¿A al quién doctor. culpas? Eso Claro. es otro problema. ¿A quién le caería la culpa? Porque tú a una IA no le puedes castigar. ¿Una IA debería tener leyes como nosotros? Claro. Es que... Y si comete un error o un crimen, ¿cómo la castigas? No le puedes poner una multa o... Por ejemplo, hay una cosa que vi hace tiempo en TikTok, creo que fue, o en YouTube, en alguna red social fue, que había un coche inteligente, ¿no? Que utilizaba inteligencia artificial y aparecía como que un peatón se cae al suelo y esquiva corriendo y se estrella contra un coche. ¿Sabes? Claro. Y me puse a pensar yo, ¿qué decisión tomaría si en vez de un coche fuera una bici? En plan, imagínate que un peatón se cae y pasa una bici por al lado. ¿Hacia dónde tiras? Porque aquí alguien tienes que sacrificar, ¿no? Sí, ¿Y sacrificarías al que va dentro del coche o no? Porque es más importante la vida que hay dentro del coche que a alguien que se cae. Claro, eso es uno de los dilemas que podría haber con la IA, que nos gustaría preguntar a vosotros qué os pensáis al respecto sobre este dilema. Y bueno, luego también otra cosa que me puede llegar a preocupar es cómo algunas empresas pueden llegar a manipular la IA para que ponga en primera prioridad las pérdidas económicas antes que las pérdidas de vida, haciendo que primero obviamente se rompan derechos de los trabajadores y que a lo mejor, por ejemplo, prefieran primero, si se está incendiando, si hay un escape de gas químico, por ejemplo, y tiene que con el aire acondicionado dirigir el gas a una zona, prefiera primero dirigirlo a una zona donde hay gente para no dañar... Claro, donde hay menos gente o donde hay tal... Sí, es que... No, para no dañar un mecanismo, porque lo han diseñado para priorizar los presupuestos. Eso nunca se puede saber. También tendría que haber alguien que esté revisando que las IAs estén hechas para priorizar la vida humana. Claro, es que hay que ponerles unos límites y humanizarlo demasiado para que esto se pueda llegar a usar mucho más de lo que usamos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ahora la IA se utiliza en casi todos los ámbitos, en la educación, en la salud, incluso en las armas, en las guerras, como los drones, ¿no? Por ejemplo, en la educación, muchos estudiantes usamos ChatGPT, Gemini, un montón de herramientas de IA para ayudarnos. Y no sé, ¿es copiar? ¿Aprendemos de eso? ¿Crees que se debería aprender a utilizar como una calculadora en matemáticas? ¿O como deberíamos prohibirlo? Es que... Bueno, a ver, eso al fin y al cabo ya se podía hacer antes al simplemente buscar en Google la información. En eso no hay mucha diferencia. Sí que es verdad que en trabajos más complejos como podría ser informática o en química, que también ya se puede usar la IA, yo creo que se debería intentar, por ejemplo, que ChatGPT a este tipo de preguntas te requiera, yo qué sé, pues por ejemplo, que inicies sesión y que seas mayor de edad o que se pueda confirmar de alguna manera que tú no estás estudiando, que no lo vas a usar para pues lo que viene siendo copiar en un examen o en una tarea. Que te ayude más que nada a tu aprendizaje, ¿no? Utilizarlo como una calculadora, literalmente, ¿no? En plan, que te dé unas pautas de, mira, pues si te miras estos vídeos puedes aprender mejor este concepto. Yo lo veo más así, yo lo veo como una herramienta súper útil que ayuda un montón a resumir un montón de conceptos, a ayudarte a aprender. Imagínate, en vez de tirarte tú 5 horas buscando información sobre un tema, le preguntas a ChatGPT, oye, dime
5 vídeos muy buenos para aprender sobre este tema y te va a poner 5 vídeos que seguramente sean muy buenos sobre ese tema. Y bueno, un poquito eso, ¿no? Hay bastante controversia con lo que podría siendo como la inteligencia artificial puede quitar los trabajos. ¿Eso tú qué opinas de esa parte? Bueno, lo de opinar sobre eso es bastante... A ver, yo pienso que va a quitar muchos trabajos y dar muchos nuevos. Claro. Eso es una cosa que poca gente lo entiende también, pero entiendo el miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, los camareros pueden ser robots y eso depende de tu gusto, ¿no? Más que nada. En plan, yo pienso... Sí. Porque, a ver, hay gente que no le importaría que la atienda un robot. Pero hay otra gente que preferiría contacto humano, porque... ¿tú qué prefieres? ¿Esto poco esto? No sé qué, una risa, una tal, contacto humano, ¿no? Que al fin y al cabo con la IA yo creo que cada vez vamos a estar... Fíjate que estamos cerrados al contacto social, pues yo creo que con la IA aún más nos vamos a cerrar, ¿no? En plan, vamos a necesitar mucho contacto social para... Necesitamos el contacto social para ser felices y la IA nos lo va a poner más jodido. Sí, pero también la IA puede llegar a ayudar de alguna manera a personas que hayan sufrido algún trauma o algo. Por ejemplo, hay gente que no se puede permitir un psicólogo por lo carísimos que están, y a veces la IA pues, puede de cierta manera actuar como psicólogo en algunas partes, no en todas, porque al fin y al cabo no puede sentir esa simpatía humana, pero sí que puede llegar a ayudar en cierta manera a superar algunos tipos de trauma. Hay un caso que leí hace unos meses que ChatGPT como que impulsó a un chico en Estados Unidos que se suicidara. Tenía depresión el chico. Claro, es que es un tema bastante controversial porque depende de cómo tú le hables a la IA, te va a hablar de cierta manera. Si tú eres depresivo, a lo mejor te habla incluso más depresivo que tú, o porque buscas compasión. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé, yo por ejemplo, si fuera el psicólogo, yo preferiría contacto humano antes que una IA. Yo preferiría esa empatía, ¿no? Que alguien te escuche y yo lo veo. Pero siempre puede llegar a ayudar de cierta manera, sobre todo cuando no se pueden permitir un psicólogo, o también al mismo psicólogo le puede ayudar a por ejemplo, yo qué sé, para realizar dar el diagnóstico de enfermedades mentales puede llegar a sufrir el paciente, puede llegar a ayudar la IA. Sí, a hacer test más certeros, inclusive, ¿no? Exacto. Sí. Luego, también es un tema bastante interesante el de los profesores, que protestan mucho de nosotros, de que utilizamos la IA y tal, pero ellos también la utilizan. ¿Y cómo crees que la utilizarán en un futuro, en plan, en unos años? ¿Para corregir exámenes? ¿Para ayudar a hacer la tarea en clase? ¿Que los reemplazará la IA? ¿Qué piensas? Yo creo que reemplazarlos no, porque además el papel del profesor no es solo el de enseñar al alumnado, sino el de cuidar de él, preocuparse, por ejemplo, que no haya bullying en la clase, o que si alguien lo está pasando mal, pues el profesor es el que se supone que tendría que ir y apoyarle. Y yo creo que eso la IA nunca lo va a poder hacer, porque la IA no puede llegar a aprender ese nivel de comprensión humana, pero sí que creo que, por ejemplo, en crear las tareas o crear las presentaciones que ellos hacen, la IA les puede ayudar muchísimo, porque uno de los problemas que tienen los profesores es justo el estrés masivo que ellos tienen. Sí, puede tener muchísimas cosas que hacer y claro, muchísimos alumnos. Fuera de horario tienen que a lo mejor estar preparándose horas, y yo creo que la IA podría ayudarles en eso, y en la corrección de exámenes también. Sí. Todo lo que... Yo pienso que los profesores... La IA ayudará a los profesores, no los profesores a la IA, ¿no? Y bueno, sí, yo pienso que va un poquito por ahí el tema, que se apoyen más en la IA como un recurso adicional para ahorrar tiempo, ¿no? Y todo. Bueno, y por terminar así, yo voy a dar mi opinión sobre la IA, me gustaría dar mi opinión sobre la IA y yo creo que a ti también te gustaría. Sí, la verdad estaría bien. Así que bueno, yo creo que la IA es una herramienta muy útil. Yo lo veo como unas gafas, ¿no? En plan, que te las pones y de repente, ¡fua!, flipas, ¿no? Pues sí, lo veo para comprender las cosas mejor, te ahorra muchísimo tiempo, te ayuda a mejorar en muchos aspectos y todo eso si lo sabes utilizar bien. Entonces yo pienso que cuanto más nos familiaricemos con la IA, más beneficios vamos a tener, ¿no? También hay
que poner límites, pero bueno, eso ya no es culpa nuestra, los límites que pongamos, porque no somos los que mandamos sobre la IA. Y bueno, también tengo miedos, obviamente, porque da un poquito de vértigo, algo tan innovador, tan nuevo, y es que es increíble la IA, ¿no? Tengo miedos, por ejemplo, que solo el futuro lo sabe, porque yo no sé cuánto control le van a dar a la IA para lanzar misiles a otros países, para que nos reemplace la IA, para que no deje... Imagínate, es que ya no es apagarlo con un botón, la IA, ya no existe la IA, ¿no? Es que ahora la IA puede sobrevivir porque es inteligente, ahora... Sí, en China que se intentó reprogramar hasta que Sí, es que se intentó reprogramar todas las veces que pudo hasta que lo apagaran. O sea, increíble. Bueno, ¿Tú qué yo opinas? más que como unas gafas, yo la veo como una espada, un arma doble filo, porque por una parte sí que es verdad que nos puede ayudar muchísimo, en muchísimas maneras, nos puede llegar a facilitar trabajos, puede dar nuevas oportunidades a personas que no las ha dado, puede ayudar a personas que a lo mejor les cuesta entender una materia o que tienen estrés en el trabajo, les puede ayudar de muchísimas maneras y puede solucionar muchísimos problemas, pero también puede causar muchos otros, porque no solo deja abierto todos nuestros datos a que un hacker se meta en la base de datos y coja todos nuestros datos personales, sino que también no sabemos hasta qué punto, como ha dicho mi compañero, no sabemos hasta qué punto le va a dar libertad los programadores a que esta, por ejemplo, pues use esa información para, por ejemplo, pues eso, pues lanzar misiles o, por ejemplo, los drones que había sacado también una empresa china que localizaban a una persona, la cara de una persona y la atacaban. Tú no sabes si alguien puede modificar eso para que haga, pues en vez de atacar al objetivo, te ataque al mismo. Le preguntas a la IA, oye, resuelve el problema cambio climático, lo que sea, y elimina todo el planeta, ¿sabes? Es que imagínate. Y bueno, pues vamos a terminar por hoy. Este ha sido el primer episodio de este podcast que vamos a ir haciendo. Así que muchísimas gracias por escucharnos y esperemos que os haya gustado y pues nos veréis en el siguiente podcast. Adiós. Artlist.io